Hola, gracias por estar con nosotros una vez más en nuestra serie de entrevistas Democracia en Corto de la Cátedra Francisco I. Madero sobre Democracia. El día de hoy vamos a estar con la consejera Dania Paola Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, doctor Fernando. Un gusto. Pues nosotros queríamos empezar preguntándole una cosa pues, que todo el mundo ha leído, todo el mundo ha escrito, todo el mundo ha discutido sobre el tema, pero creemos que es muy importante sobre todo conocer su opinión. ¿Qué piensa usted realmente de esta reforma que le han llamado el Plan B, esta reforma con las diferentes modificaciones, incluso a diferentes leyes, etcétera, y que ahora es objeto de controversia en la Suprema Corte? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cuáles son las virtudes y los defectos, las posibilidades que usted le ve a esa reforma, las razones, los motivos? Explíquenos un poco cómo ve usted esta reforma que se aprobó y que de hecho está en curso y que también los obliga a ustedes en el Consejo a tener que poner en práctica ya algunas de estas cosas. Por favor, y gracias por estar con nosotros. No, con muchísimo gusto. A ver, es correcto, en este momento estamos viendo la implementación de esta reforma. Hasta en tanto no tengamos una determinación jurisdiccional, nosotros estamos trabajando en ello. Ya conformamos un comité técnico para la reforma electoral. Justo en este momento, le comentaba, estaba en una reunión para ver cómo vamos a hacer el plan de trabajo y todo lo que se tiene que hacer en torno a esta. Pero la pregunta que me hace me parece muy relevante, sobre todo porque me da la oportunidad de abordar el tema, de tener un acercamiento lo más objetivo posible. ¿Qué puedo destacar en la parte buena de esta reforma electoral? Cuestiones que tienen que ver con la inclusión. Por ejemplo, se está estableciendo ya a nivel legal el derecho a votar de las personas en prisión preventiva. Nosotros ya habíamos tenido un primer ejercicio, una prueba piloto vinculante, es decir, que los votos que emitieron personas en prisión preventiva contaron. Lo hicimos para el proceso electoral 2021, que se renovó la Cámara de Diputados. Y lo hicimos también ya para Hidalgo, pero ahí fue porque la legislación local electoral lo establece ya como una obligación, como un derecho para las personas que están en prisión preventiva, para las jornadas electorales e incluso para los procesos de participación ciudadana, y lo estamos ahora trabajando para las elecciones de Coahuila y Estado de México. Pero ciertamente mientras no está en una legislación, pues parece que se queda un poco en el ámbito de la permisión de la autoridad hacerse o no hacerse y hasta qué nivel hacerse. Entonces, cuando ya está en la legislación, creo que sí es un paso adelante para que haya una obligatoriedad, para que tengan este derecho personas que nunca debieron haber perdido ese derecho porque no tienen una sentencia, todavía no se han determinado culpables y por lo tanto no tienen suspendidos sus derechos político-electorales. Otra cosa buena que yo veo en esta reforma tiene que ver con el voto anticipado de personas que están en estado de postración. Nosotros hicimos un primer ejercicio en las elecciones de 2022 en Aguascalientes, en la renovación de la gubernatura. Estamos haciendo también una implementación para los procesos electorales de Coahuila y Estado de México, pero volvemos a lo mismo que con las personas en prisión preventiva. Mientras no esté en legislación, parece que queda en el ámbito de la disposición de las autoridades. Ahora ya es una obligación. Eso me parece que está bien. Ahora, del lado negativo, yo destacaría que hay muchas modificaciones que pueden poner en riesgo la equidad en la contienda, este piso parejo por el que se ha luchado en muchas reformas electorales, y también la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Son muchas las modificaciones, pero yo diría que si nosotros las englobáramos, esos serían los dos grandes impactos en materia electoral, negativos. Y pongo algunos ejemplos en fiscalización. A ver, fiscalización, por ejemplo, se está quitando la posibilidad de que se niegue el registro a una persona que no presentó su informe de gastos de precampaña, que se le niegue el registro como candidato. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Bueno, que una persona a lo mejor puede rebasar por mucho los topes que tiene establecidos, con eso romper la equidad en la contienda, sabiendo que a lo mejor le podemos imponer nosotros una multa, pero que no le podemos negar el registro y que va a tener la candidatura y que al final si hace una ponderación dice, no me importa, yo con que gane ya la elección no me importa que me pongan una multota, ¿no? Quita esa posibilidad. Nos quita la posibilidad
de sancionar como lo tenemos ahora hasta con el 50% de los recursos públicos que le damos a los partidos políticos. Lo máximo que podemos sancionar es con hasta el 25% del financiamiento público que reciben. Eso le resta efectividad inhibitoria a las sanciones que nosotros estamos estableciendo. Otra tiene que ver con los remanentes. Si un partido político no se gasta el dinero que le damos para un año, lo tiene que devolver para que el gobierno lo utilice en algunas otras cuestiones prioritarias. Ahora con esta reforma se dice, no es necesario que lo devuelva, se lo puede guardar, va a ser un ahorro para él y lo puede utilizar incluso en un proceso electoral. Eso rompe ¿Eso de la contienda. incluso deja abierto a cualquier tipo de uso? Para el proceso electoral. Lo puedo guardar para que lo utilice en proceso electoral y da ese incentivo perverso de que el dinero que se da en tiempos ordinarios, que tiene una finalidad, sobre todo construir ciudadanía a través de la educación cívica, este contacto permanente, pues se rompa y entonces nada más se busque tener un contacto en procesos electorales. Además, también me parece que incluso rompe esta lógica de la reforma que busca la austeridad. Bueno, si busca la austeridad y que a lo mejor los partidos no reciban tanto dinero, ¿por qué ese dinero que no se gastaron, en lugar de devolverlo como estaba hasta antes de la reforma, se lo pueden quedar? Entonces, hay muchas cuestiones como esa. Se rompe también esto que nos ha costado mucho trabajo, tener una fiscalización en tiempo real. Actualmente los partidos políticos tienen que registrar todas sus operaciones máximo 3 días después de que las hacen. Ahora se dice, en proceso electoral tiene hasta 10 días. En proceso ordinario, en tiempo ordinario, tiene hasta 20 días. Bueno, pues eso le quita efectividad, por supuesto, a la fiscalización. Y otra cosa, a ver, una de las causales de nulidad de una elección es que se rebase los topes de gastos en un 5%. Nosotros con esos tiempos difícilmente vamos a poder tener la información a tiempo para dársela a la autoridad jurisdiccional y que pueda verificar si hubo un tope, un rebase en los topes de gastos de campaña y por lo tanto se tiene que anular una elección. Esas son las cuestiones que a mí me preocupan y que tienen que ver directamente con la equidad en la contienda. ¿Y la autonomía que usted mencionaba? La autonomía a mí me parece que se ve vulnerada por muchos aspectos. Primero, por el tema de que no se nos permite tener el personal profesionalizado que hemos tenido hasta este momento y que no solamente es un personal que se ha ido profesionalizando a lo largo del tiempo, sino que es independiente. Pueden ir y venir gobiernos, pueden ir y venir incluso consejeros, consejeras electorales, pero ese personal sigue ahí. Tiene, digamos, esa garantía, la permanencia en el encargo y eso también les da independencia. Si nosotros ya no tenemos ese personal y tenemos que contratar un personal eventual, no tenemos esas garantías y eso es en detrimento de la autonomía, independencia del instituto y por supuesto de la calidad en las elecciones. Otra de las cuestiones es que el órgano interno de control se puede inmiscuir en muchos temas ya en el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, se dice expresamente que se le tiene que llamar a las reuniones que se tenga con la estructura el secretario ejecutivo. Entonces, no es la función de un órgano interno de control y puede incidir también en cuestiones que no le competen y en detrimento de nuestra autonomía. A ver, en fiscalización hay otra, que nosotros podemos nada más contratar el personal que se nos permita a través del presupuesto que se nos autorice. Vamos, yo creo que una de las atribuciones que tenemos derivadas de nuestra autonomía es la facultad de poder no solamente solicitar el presupuesto que requerimos para nuestras funciones, sino a partir de que nos lo autoricen, poder determinar cómo se va a distribuir entre todas las áreas para cumplir con nuestras funciones. Eso se nos limita también con esta reforma. Bueno, usted dice, y me parece muy importante, esto de la profesionalización. Y tiene usted razón. No se toma mucho en cuenta esto de la autonomía de alguien que tiene una carrera profesional y que es independiente de quién va a ser su jefe, consejero que viene, consejero que se va, etcétera. Y por el otro lado hay un tema que parece menospreciarse el capital humano. En realidad, precisamente la parte que están cortando es la parte más fuerte del capital humano que tiene el INE. Y a mí me parece también es una cosa terrible, ¿no? No sé qué piensa usted, pero ¿cuál es el promedio? ¿Tienen una idea del promedio de antigüedad que tiene este personal? A ver, fluctúa entre 10 y 30 años. 10 y 30 años. Uh-huh. Sí, los que menos tienen 10.
Es increíble, es un capital humano que ya tiene mucho tiempo, Sí, que se construyó, es una inversión. es correcto. Cualquier país que tiene un capital humano así, lo último que puede hacer es desperdiciarlo. Bueno, en fin, me parece muy interesante lo que usted está diciendo. ¿Y cómo ve usted las posibles respuestas de la Suprema Corte a las diferentes impugnaciones? ¿Usted cree que van a, digamos, podrá haber algún momento en que se declare por procedimiento inválida todo el proceso, o que se trate caso por caso, tema por tema, y que en algunos casos se apruebe? Bueno, usted menciona algunos que son fundamentales, ¿no? Y que creo que no van a ser objeto de disputa, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y estas cosas. Pero todo lo demás, ¿usted cree que hay cosas que puedan quedarse y otras que puedan cambiar? Bueno, voy a decir una verdad de perogrullo, pero eso le corresponde determinarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las y los ministros. Sin embargo, yo lo que les puedo compartir de manera más puntual son los conceptos de violación que nosotros hicimos valer a través de estas controversias constitucionales y que desde nuestra perspectiva están atentando contra la autonomía del instituto al desaparecer algunas áreas que son fundamentales para poder cumplir con sus funciones que tiene constitucionalmente encomendadas, ¿no? Como por ejemplo las juntas distritales tal y como las conocemos al día de hoy, o la unidad técnica de vinculación con organismos públicos locales electorales. Esta unidad desaparece y es la unidad que nada más y nada menos le está dando vida a este Sistema Nacional de Elecciones que se creó a partir de 2014. Esa unidad es la que al final es quien hace la coordinación con los organismos públicos locales electorales desde el INE para bajar las directrices para que se pueda lograr lo que se buscó con esa reforma constitucional de 2014, estandarizar el nivel de calidad de todas las elecciones, y esa se está desapareciendo. También con la fusión de algunas áreas sin previo análisis y desde luego sin consultarnos a nosotros que somos los operadores de la norma, ¿no? Por ejemplo, también con algunos temas en donde se está buscando la injerencia del gobierno federal cuando eso ya había quedado muy atrás, específicamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se nos están diciendo dos cosas. Primero, que nos tienen que validar nuestra lista nominal de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, y que además las personas se van a poder empadronar no nada más con la credencial para votar, sino por ejemplo con su pasaporte o su matrícula consular. Eso nos altera absolutamente todo. Eso es terrible, ¿no? Sí. Bueno, además, sí, no entiendo la lógica, no sé si hay alguna justificación por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que hacer eso. Bueno, sabemos, es el órgano que nos vincula con todos los países y que establece todo tipo de relaciones, además que representa al país también, y que tiene que ver con los derechos de los migrantes en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de allí a que les valide el padrón que ustedes tienen sobre ellos, sí, no tiene muy claro cuál es su fundamento. Bueno, y coménteme otra cosa que también ha sido muy importante, aunque esto ya se revirtió, ¿no? Ya hubo un resultado positivo a las impugnaciones, que es el secretario ejecutivo. Yo creo que es una de las cosas que no se conoce bien, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué el secretario ejecutivo en la estructura del INE? Por favor. Efectivamente es una figura que no es tan visible a lo mejor como las y los consejeros y particularmente quien ocupa la presidencia del Consejo General del INE, pero para decirlo a lo mejor en términos muy llanos, muy claros, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral es el corazón del INE. El secretario ejecutivo es quien tiene la representación legal del instituto, es el secretario del Consejo General, es quien coordina todas las estructuras del Instituto Nacional Electoral. Para decirlo de la forma más clara posible, las instrucciones que nosotros damos, consejeros y consejeras, en el Consejo General, el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral, son instrumentadas por el secretario ejecutivo. Es quien tiene que vigilar que éstas se cumplan, pero además también quien ve la forma en que se puedan cumplir de mejor manera. Fundamental. Sí. ¿Y habría posibilidades de algún otro órgano que lo supliera?
Por ejemplo, se están disociando algunas de las funciones que hace el secretario ejecutivo actualmente. Digamos que hay como dos funciones, unas que hace en su carácter de secretario del Consejo General y otras como secretario ejecutivo y como este coordinador de la estructura. Como secretario del Consejo General, pues por ejemplo le toca revisar que se hagan las notificaciones de lo que nosotros aprobamos en el Consejo General, que si hay alguna modificación que se da en la discusión, pues se haga el engrose de esos documentos. Entonces, a ver, podría haber la posibilidad de que sí efectivamente hubiera dos personas que cumplieran esas funciones, pero lo cierto es que ahora con una, pues se ha cumplido de manera eficiente, no veo cuál sería la necesidad, además sería contrario a las finalidades que por lo menos se han dicho públicamente de esta reforma, que se busca reducir recursos. Si nosotros tenemos a más personas para cumplir esa función, pues vamos a tener que multiplicar los recursos que usamos. Claro, tiene usted toda la razón. Bueno, y otra cuestión, sin duda, y en la cátedra somos convencidos, está muy bien que quien venga como consejero presidente o a quien nombren como consejero presidente sea una mujer, sin duda. Pero ¿cómo ve usted la forma en que el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues mandató esto, digamos, y la forma en que se está llevando a cabo? Doctor, déjame te digo además algo que, a ver, este es un tema en el que yo tengo plena convicción porque además el criterio que está adoptando la Sala Superior surgió de un criterio que yo sostuve en Consejo General, pero me explico mejor cómo fue lo que pasó. Viene la reforma constitucional de 2019, que se anuncia públicamente como de paridad en todo. Y la premisa era, la paridad tiene que llegar absolutamente a todas partes, tiene que permear en todos los cargos públicos. Después de esta reforma, nosotros tuvimos que hacer la designación del presidente o presidenta del organismo público local electoral de Chihuahua. Y entonces yo justo decía, a ver, si están diciendo ellos que la paridad tiene que permear en todo, y aquí en ese OPLE nunca ha habido una presidenta, pues yo creo que tenemos que buscar un mecanismo para poder eficientar el principio de paridad también en esos cargos, que no parezca que están vetados para las mujeres. Y un mecanismo para mí era la alternancia. Entonces, si iba saliendo un hombre, pues que ahora entrara una mujer. Así lo manifesté en Consejo General. Fui la única que votó así. Los otros 10 consejeros y consejeras votaron en contra, que estaban a favor de que se designara un hombre. El asunto llega a la Sala Superior. La Sala Superior dice, pues no, efectivamente, sobre todo cuando estamos hablando de órganos impares, tenemos que buscar una forma de que sí lleguen presidentas, porque si no, a lo mejor lo ves como un todo, pues puede ser que siempre y de manera reiterada nada más estén designando hombres ahí. Además, también una manera de lograr que haya paridad en cargos unipersonales es justo la alternancia, porque no se puede dar al mismo tiempo. Entonces, a partir de eso, que fue el sub-JS 74-2020, si la memoria no me falla, se establece ese requisito, digamos, ese criterio, y entonces se reitera en otros asuntos. Por eso, para mí, lo que hizo la Sala Superior en el caso del INE era totalmente predecible, porque era un criterio que ya había sostenido para los consejeros y consejeras y específicamente para la presidencia de los organismos públicos locales electorales. Entonces, vamos, para ser muy honesta, cuando yo vi cómo sacó la convocatoria con el tema de género la Cámara de Diputados, dije, aquí si esto lo impugnan, seguramente lo va a cambiar la Sala Superior si es consistente con los criterios que ha tenido. Y lo fue. Así es que, vamos, para mí esto no fue una sorpresa. Qué bueno. Y qué bueno salió de de litigios que usted inició, ¿no? Algunas posturas en Consejo General. Me parece muy bien. Bueno, y hablemos del INE. O sea, ok, está todo esto, está toda esta agenda. La cuestión de género, yo estoy totalmente de acuerdo, es fundamental. Pero hablemos del INE, ya olvidémonos de este asunto, si podemos, por lo menos un ratito. Y pensemos, ¿qué es lo que el INE realmente piensa usted que necesita, digamos? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué cambios se deberían hacer? Si es necesario hacer cambios, o qué políticas debería seguir, etcétera. Digamos, al final de cuentas, pues toda institución es susceptible de ser mejorada, ¿no?
Eso se ha dicho. Y me parece que es importante, usted lo ha mencionado, vienen y hacen una reforma sin consultarles, ¿no? En general, seguramente consultaron a algunas gentes que estaban más o menos especializadas hacia esta propuesta, pero en realidad no hubo ni siquiera un debate, una discusión seria, ¿no? O sea, sería bueno conocer, digamos, quienes están dentro del INE, cómo ven, qué cosas sí creen que deberían de mejorarse o superarse, y haciendo a un lado esta cuestión de esta reforma, ¿no? A ver, yo diría que primero, y eso es algo benéfico de todas las autoridades electorales administrativas, el INE, los organismos públicos locales electorales, creo que estamos en una constante transformación y mejora, porque sí estamos muy acostumbrados a hacer una evaluación de lo que hicimos pasando un proceso electoral para ver cómo podemos mejorar en el subsecuente. Pongo un ejemplo contemporáneo muy claro. Justo con el tema del voto de las personas en prisión preventiva. Lo implementamos en 2021 y una de las cosas que nos decían es, como únicamente permitimos que votaran aquellas personas que nosotros no solamente teníamos en el padrón, sino que verificamos que tenían una credencial para votar vigente, hay mucha gente que decía, a ver, es que ustedes no están credencializando al interior de los centros de reclusión, entonces por la misma dinámica de que muchas personas están en prisión preventiva muchos años, entran con una credencial para votar vigente, pero pierde vigencia mientras están ahí y no es imputable a ellos que no tengan una credencial para votar que todavía esté en vigor. Entonces, aprendimos de esa experiencia y para lo que vamos a hacer en Coahuila, el Estado de México, es vamos a verificar a las personas que en su momento, cuando entraron, tenían una credencial para votar vigente y no importa que hayan perdido vigencia en ese periodo, los vamos a dar de alta con la finalidad de que más personas en prisión preventiva puedan votar. Entonces, para mí esa es una de las muestras de que nos revisamos y decimos, tienen razón, esto nos faltó, vamos a mejorar para el siguiente. Y más allá de eso, yo creo que hay muchos temas en donde ahorita tenemos una posibilidad de reestructurarnos y de mejorar y digamos de predicar con el ejemplo. Por mencionar uno, bueno, han renunciado ya muchos titulares de unidad y titulares de direcciones ejecutivas. Bueno, yo creo que debe de haber también paridad ya acá al interior del Instituto Nacional Electoral y entonces es una buena oportunidad para que tengamos designaciones paritarias de las personas titulares de las direcciones, ¿no? Hay más directores hombres que mujeres. Sí, actualmente sí hay más directores que mujeres. Yo creo también que tenemos que fortalecer o seguir fortaleciendo nuestra autonomía, nuestra independencia. De verdad, es un baluarte de la autoridad electoral, no se puede perder y tenemos que seguir trabajando para ello. Y también reforzar la transparencia, porque eso va a hacer que a la postre la gente tenga más confianza en nosotros. Pero hacer un esfuerzo por tener un lenguaje mucho más accesible, más entendible para toda la ciudadanía, para que se involucren más en estos temas. Y me parece que todavía nos falta seguir trabajando en temas de educación cívica para que no solamente construyamos electorado, sino que construyamos ciudadanía. Bueno, lo que yo conozco de cívica y estos proyectos me parece que ha sido muy interesante, ¿no? Sin embargo, es cierto, uno piensa... Cuando uno ve a la ciudadanía, mucha gente ignora muchas cosas, de incluso sus derechos, ¿no? De cómo pelear y de alguna manera disputar en un momento dado el que un diputado no cumpla o un presidente municipal no cumpla, etcétera. Los ven a veces como figuras muy lejanas. Pero, por ejemplo, en ese campo, ¿qué podría, digamos, el INE hacer? ¿Qué podría mejorar, digamos, en el caso de la cultura cívica? A ver, yo creo que de entrada una de las cosas es que sepa la gente qué se hace en el Instituto Nacional Electoral para que a su vez también se pueda involucrar, pueda opinar, pueda exigir rendición de cuentas. Una de las cosas que comentábamos antes de iniciar formalmente esta entrevista era el monitoreo que hace el Instituto Nacional Electoral. La gente en su mayoría no sabe que hacemos eso. Por ejemplo, en alguna ocasión le comento a una persona de los espectaculares y que nosotros también los monitoreábamos y que tenían ahí un número de identificación y me decían sorprendida, ¿a poco ustedes también hacen eso? Esas cosas no se ven y es importante que la gente lo sepa para que se involucre, para que incluso también denuncien si ven que hay un incumplimiento. Eso es muy cierto. Incluso en los monitoreos hay una base de datos
espléndida que podría ser utilizada. Yo diría que ahí no solamente es un problema de cultura cívica. O sea, ¿por qué académicos y por qué gente que habla, que escribe, periodistas sobre los procesos electorales no consulta las bases? Siguen abiertas toda esa información, ¿no? Sí. Yo entiendo que esa información la guarda el INE y cualquiera hay un se acredita, ¿no? Dirá, soy fulano, vengo y le dan la oportunidad de analizar todas esas bases de datos, ¿no? Sí, hay un repositorio que está abierto al público. Y no lo hacen. Eso Pocas es un tema. personas, sí. Muy pocas gente, ¿no? Sí, pocas. Yo del monitoreo he visto Trejo del Abre, creo que alguna vez hizo, pues no sé quiénes han hecho. Hay mucha información. Sí. Porque además es un monitoreo a nivel de micro, digamos, ¿no? Se publican las estadísticas generales, agregadas, pero se puede analizar cómo están las cosas, las campañas y todo en regiones y la desigualdad, las diferencias que existen. Bueno, es un tema fundamental. Bueno, ¿y alguna otra cosa que usted quisiera agregar? ¿Cómo ve usted todo esto? El contexto en el que estamos viviendo, el contexto que le tocó a usted vivir, ¿qué quisiera usted agregar sobre estos temas? Sin dudas, es una etapa histórica en nuestra democracia. Yo creo que la ciudadanía también tenemos que cuidar lo que hemos construido hasta este momento. Hay muchos cambios que se van a hacer, algunos como parte de nuestra normalidad democrática, como es digamos, la renovación parcial del Consejo General. Eso es parte de nuestra normalidad democrática, pero creo que es importante también que la ciudadanía le dé seguimiento a cómo se da este proceso de selección, a que efectivamente lleguen los mejores perfiles para integrar este Consejo General, porque además estamos ya a vísperas de que inicie el proceso electoral federal de 2024, que sabemos que es muy relevante. No solamente tenemos elecciones federales en todos los ámbitos, sino también elecciones concurrentes en todo el país. Entonces, sería importante que la gente a propósito de lo que está usted mencionando, a mí me parece que un tema, yo sé que es un poco controvertido, pero yo sí creo que a lo mejor la ley no lo permite, en fin, ahí aclaro. Pero, ¿por qué la consejera o consejero presidente no viene de gente que tiene ya la experiencia adentro? A mí me parece, ¿no cree usted que eso debería cambiar? Bueno, no sé, alguien que viene nuevo puede ser alguien que sacó muy buenos exámenes, todo salió muy bien, pero se va a sentar y va a empezar a preguntar primero dónde está mi oficina, dónde me sirvo el agua, o sea, va a tener que ir conociendo una serie de cosas en el camino, ya vienen las elecciones, o sea, yo no veo, a propósito de capital humano, de experiencia, de todas estas cosas, yo no veo que esté nada mal que realmente la presidencia del Consejo recaiga en gente que ya tiene un tiempo aquí, ¿no? Es un tema que me parece completamente debatible y que además sí merece una reflexión profunda, porque ciertamente ese es un punto. La experiencia que tenga ya una persona en los trabajos del Instituto Nacional Electoral, en cómo está su estructura, en fin, que no tenga que llegar y pasar una curva de aprendizaje, pero al mismo tiempo tener ya que estar coordinando absolutamente todo. Creo que sí es una cuestión que se tiene que revisar y a lo mejor un poco en esta lógica que decíamos de autoevaluación que se hace, porque cuando se hizo la reforma, pues se escuchaba muy bien tener una renovación escalonada del Consejo General, en donde pues tuviéramos a lo mejor una combinación de perfiles que ya tienen más tiempo, más experiencia en el Consejo General, unos con experiencia media, a lo mejor en el Consejo General, no estoy hablando de la trayectoria previa que tengan, y otros que acaban de llegar, pero que justo la presidencia le toque enfrentar un proceso electoral y que vaya llegando, creo que sí es un tema que se tiene que pensar. Ahora, las reglas que tenemos ahora, pues sí están así totalmente, porque dice la Constitución, se tiene que hacer designaciones por 9 años, no hay posibilidad de reelección. Y hablando un poco de los criterios que hablábamos de la Sala Superior que ha establecido para los organismos públicos locales electorales con el tema de paridad de género y de alternancia en las presidencias, también en este tema de reelección, la Sala Superior ha dicho, a ver, el puesto de consejero electoral y de consejero presidente
no son puestos distintos y por lo tanto tú no me podrías decir, bueno, yo fui consejero electoral o soy y ahora quiero ser consejero presidente, entonces no es reelección porque son cargos distintos. La Sala Superior ha dicho que son el mismo cargo y que se tiene que dar pauta a que entren nuevos perfiles con experiencia, innovadores, etcétera. Entonces, es consecuente, digamos, también el hecho de que ahora no se permita como criterio, o por lo menos así lo determinó en una primera instancia, veremos qué dice la autoridad jurisdiccional, por unanimidad del Comité Técnico de Evaluación, que no pueden participar personas que están en el cargo o que han estado en el cargo como consejeros electorales para la presidencia. Pero sin duda, en el fondo está también este otro tema que ahora hemos tocado y que tiene que ver con que sea una persona que ya esté involucrado con los manejos propios del propio instituto. Bueno, suena interesante lo que menciona, pero yo no veo por qué se violentaría la idea de la igualdad con que se dijera, bueno, la presidencia, quizá la presidencia no tendría por qué tener el mismo tiempo, quizás se podría rotar, quizás se podría hacer otro tipo de figuras, ¿no? Cada 4 años, qué sé yo, podría tener otra forma. Y yo no veo que fuera en contra de la igualdad entre los que vienen y los que van, las experiencias nuevas y la renovación, con la idea de que quien vaya a presidir el consejo, pues tenga una trayectoria interna mínima, ¿no? En fin, pero sí, es un tema. Bueno, yo le agradezco mucho, en verdad, yo soy, debo decirlo, alguien que considera que el INE ha sido un cambio radical, me ha tocado ver mucho como ciudadano, como universitario, de lo que ha hecho el INE con todas sus etapas, con momentos de tensión y de todo. Sin duda esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Sí creo que es importante lo que usted dijo de promover y de que la gente conozca al INE, ¿no? En su programa de cultura cívica, que la gente conozca el INE y estas cosas, ¿no? O sea, son gente ya de 20 y tantos, 30 años, más de 30 años, ¿no? Algunos, que quizás no se acuerdan de lo que fue el pasado, ¿no? Y que no tienen la menor idea. Y conocer lo que es el INE es realmente algo muy importante. Le agradezco muchísimo, le agradezco sus comentarios, su conocimiento y su experiencia. Y pues bueno, espero que otra vez nos acepte una invitación para otros temas. Todo el tiempo estamos ahí inventando cosas en la cátedra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Esto fue Democracia en Corto. Síguenos en las redes sociales como Cátedra Madero, un proyecto de la UNAM en coordinación con el INE.